This meeting is being recorded. Bueno, muy buenos días para todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Arévalo. El día de hoy nos reunimos en este espacio para hablar un poco de la acción de repetición. La idea es que revisemos algunas nociones importantes de la acción que son relevantes al momento de su estudio. Antes de empezar, pues agradecerle su asistencia, presentarme. Mi nombre es Estefanía Arévalo. Soy asesora de la Dirección de Asesoría Legal de esta agencia. Soy la encargada desde hace varios años en los temas de acción de repetición, propiamente. Entonces, pues he estado desarrollando todos los estudios, estuve colaborando también con el proyecto de reforma en algunas de las normas, no de todas. Y pues he tenido la oportunidad de estudiar el tema de cerca. La dinámica de este espacio es que realicemos las preguntas al final, por favor. Y pues esto pues para darle continuidad a la exposición y pues que no nos vayamos a perder el contenido. ¿Listo? Entonces, dicho esto, vamos a iniciar el breve estudio que haremos hoy respecto de la acción de repetición. Listo. Entonces, la acción de repetición es un tema que debemos empezar a estudiar desde el artículo 90 de la Constitución, porque está consagrada a nivel constitucional. El artículo 90, si todos los aquí presentes son abogados, es la cláusula general de responsabilidad, todos la conocemos así, la que establece pues cuál, digamos, la definición de la responsabilidad estatal, ¿sí? Entonces nos dice el artículo 90 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Sin embargo, pues la responsabilidad del Estado es un tema pues gruesísimo que se estudia desde varias aristas, pero lo importante para efectos de la acción de repetición es lo que dice a continuación. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, es decir, de los daños antijurídicos imputables, y si este ha sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, el Estado deberá repetir en contra del agente. Entonces, es importante que eso quede claro. Existe una consagración constitucional de la figura de la acción de repetición. Muchas personas no están de acuerdo con la acción de repetición, pero pues tiene una consagración constitucional y pues podría reglamentarse de pronto de alguna otra forma o podría regularse de alguna otra manera, pero pues la acción de repetición tiene que existir en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, ¿cuándo procede la acción de repetición? Para efectos del estudio de la acción de repetición, mis queridos servidores, siempre tenemos que revisar y pues acudir a la norma de la acción de repetición, que es la Ley 678/2001. La Ley 678/2001 fue modificada hace poco y por primera vez, pues salvo algunas modificaciones que había sufrido por la 1437, pues muy puntuales, pero pues verdaderamente modificado fue hace poco a través de la Ley 2195/2022, que es una ley anticorrupción que también estableció pues algunas modificaciones a la acción de repetición, pues para hacer más fuerte a la institucionalidad en estos temas. Entonces, siempre que estudiamos la acción de repetición, tenemos que acudir a la Ley 678/2001. Siempre tenemos que ir, ojalá a la página del Senado, que siempre está actualizada, ¿no? Entonces, la ley
678 de 2001, en su artículo segundo, nos define la acción de repetición y pues nos contesta esta pregunta de cuándo procede. Entonces, la acción de repetición procede cuando el Estado, una entidad pública, haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio. ¿Eso qué significa? Que la entidad pública ocasionó un daño a un tercero y ese daño tuvo que ser reparado, ¿sí? Entonces hablamos de un reconocimiento indemnizatorio. Requerimos que se haya generado un daño a un tercero, con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos. Entonces nos queda claro, es un daño, la reparación de un daño que está contenido en una sentencia, en un acta de conciliación u otro instrumento de resolución de conflictos. Por ejemplo, laudo arbitral, acta de amigable composición, contrato de transacción, cualquiera de estos medios alternativos de resolución de conflictos, pero en el cual se esté reparando un daño, ¿sí? Entonces, me preguntan, Estefanía, ¿hay una multa de un ministerio, una sanción de una corporación autónoma, una sanción de la DIAN, las puedo llevar a repetición? No las pueden llevar a repetición, porque las sanciones no son reparaciones de un daño, ¿sí? Las sanciones, pues como su nombre lo dice, son un castigo por desplegar una conducta indebida, ¿sí? O por omitir una conducta debida, ¿sí? Entonces, no procede la acción de repetición por sanciones, por favor. Debemos ser muy estrictos y muy rigurosos con las definiciones que trae la ley. Pues, tengámoslo muy claro, nunca procede la acción de repetición por sanciones o por multas. Pero la norma nos sigue acotando más la procedencia de la acción de repetición y nos dice que este reconocimiento indemnizatorio debe ser consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor público de un particular en cumplimiento de funciones públicas. Entonces tenemos que entrar a estudiar un componente subjetivo. ¿Desde cuándo? El componente subjetivo lo estudia el juez o lo estudia la entidad. Lo estudia la entidad. La entidad tiene el deber a través de su oficina jurídica o del jurídico o quien haga sus veces de presentar los casos ante el comité de conciliación y el comité de conciliación tiene que hacer esa revisión de la fase subjetiva, ¿sí? Para que nos quede pues absolutamente claro ese tema. ¿Listo? Entonces el tema nos tiene que quedar bastante claro de que pues, no es posible iniciar la acción de repetición si no contamos con todos los elementos que la misma exige, ¿sí? Entonces tiene que haber reconocimiento indemnizatorio y tenemos que ver verdaderamente que existe ese elemento subjetivo de dolo y culpa grave que ya analizaremos a mayor profundidad a continuación. La acción de repetición viene acompañada de otra figura, una figura muy interesante que resultó reformada ahorita con la ley 2195 de 2022. Esta figura es el llamamiento en garantía con fines de repetición. No me lo vayan a confundir con el llamamiento en garantía del CGP, que se parecen. Finalmente es un llamamiento en garantía. Es un llamamiento de un tercero al proceso para que responda por lo que a mí me están solicitando responder, ¿sí? Se parece. Pero pues este es con fines de repetición, ¿sí? Pues está desarrollado en virtud de lo estipulado en el artículo 90, el otro no, el otro es por una relación de garantía, ¿sí? Es distinto. Entonces, el llamamiento en garantía con fines de repetición sufrió una reforma en la ley 2195 que en este momento está vigente y que ustedes son llamados a aplicar. Llamamiento en garantía es facultativo, es lo primero que debo decir, que no quisiera que salgan de esta reunión pensando que desde ahora en adelante es obligatorio que presenten llamamiento en garantía en todos los casos. Sin embargo, pues personalmente, desde un punto de vista académico y pues también institucional, considero que el llamamiento en garantía es una excelente opción, porque es mucho más económico,
para el Estado, sea para las entidades públicas, y además resulta ser mucho más práctico para los repetidos, ¿sí? O sea, las personas que son llamadas a la repetición. Entonces, ¿qué es el llamamiento en garantía? El llamamiento en garantía es cuando a mí me demandan, o sea, entidad pública la demanda por ejemplo, en una reparación directa o en una nulidad y restablecimiento del derecho. Vamos a una nulidad y restablecimiento del derecho. Hay que observarlo mejor desde un ejemplo. Entonces, en una nulidad y restablecimiento de derecho demandan una entidad pública por una insubsistencia de servidor público provisional. ¿Listo? Representémonos ese caso. Creo que es un caso que todos podemos comprender con facilidad. Todos sabemos que una insubsistencia es un despido y que un servidor público provisional es aquel que pues no ha adelantado el concurso de méritos, pero que en ese momento de manera provisional, como su nombre lo dice, se encuentra en una vacante de carrera administrativa. ¿Mm? Entonces, este servidor público es declarado insubsistente a través de un acto administrativo sin motivación. Por lo tanto, pues es demandado el acto administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, que es la demanda o la acción. Se llaman medios de control ahorita, pero eh, como para hacer el tema práctico, es la acción que se puede presentar en contra de los actos administrativos y además se puede pretender la indemnización de los perjuicios que se hayan podido ocasionar con la emisión de ese acto administrativo. Entonces, demandan a la entidad por eso. La entidad recibe la demanda, la entidad puede llamar en garantía al servidor público que se identifique como aquel que desplegó la acción u omisión causa del daño que se reclama, por el cual se reclama la responsabilidad del Estado. Entonces, ¿eso qué significa? Si yo soy abogado de la entidad pública, yo voy a revisar el acto administrativo y voy a buscar quién proyectó, quién revisó, quién firmó. Estos serían los servidores públicos que yo podría llamar en garantía, porque puedo constatar y puedo demostrar que fueron los involucrados o quienes desplegaron la conducta por la cual hoy en día se está demandando a la entidad. Entonces, lo llamo al proceso ordinario. ¿Para qué? Para que defienda su actuación. Entonces, para la entidad pública resulta económico en el sentido de que pues lo puede llamar y lo puede traer y pueden hacer un frente común. Disculpen, pueden hacer un frente común o pueden, digamos, contestar la demanda juntos, pueden unir fuerzas, bueno, como piensen, ¿sí? Entonces, es una herramienta útil en ese sentido, es una herramienta bastante útil porque pues lo que busca es que de una vez quien haya desplegado la actuación se defienda en el marco de la misma, ¿sí? Esa es la idea. Y pues también les decía, para el servidor público, uy, obvio, sí, qué mal genio, qué pereza, lo que sea, pero resulta mejor que ocurra prontamente, ¿sí? A que ocurra o a que tengan que iniciar en su contra una acción de repetición 10 o 15 años después, cuando ya no tiene la información fresca, cuando ya no tiene la documentación, cuando ya es muy difícil defenderse. Entonces, el tema está así, ¿listo? Para que pues lo revisen, es una opción, como les decía, es facultativo. El llamamiento en garantía no es obligatorio para las entidades públicas, por eso dice acá, podrán solicitar el llamamiento en garantía. Esto fue modificado, como les decía antes, de la ley 2195, la ley 678 de 2001 establecía una obligación de, eh, de traer pruebas siquiera sumaria del dolo o la culpa grave de la gente. Ahorita no, ahorita yo lo puedo llamar sin necesidad de esa prueba. Entonces, ¿qué involucraba que se pidiera esa prueba sumaria de dolo o culpa grave? Pues, ustedes se imaginan, pues era básicamente reconocer tácitamente una responsabilidad. Ahorita el tema no está así, pues ya es muchísimo más sencillo, ¿no? Porque pues ya no me van a exigir prueba de dolo o culpa grave, eh, únicamente, perdón, pues me van a pedir que yo demuestre que esta persona participó o desplegó de alguna manera la actuación por la que hoy en día están demandando a la entidad pública. Entonces eso hace que pues los servidores públicos seamos más responsables, respondamos directamente pues por los hechos
que desplegamos y de manera inmediata, y pues apoyemos de manera inmediata y pronta a la administración en estas demandas. Entonces creo que esto genera un cambio significativo que no podemos dejar de lado nunca. Entonces, como les decía anteriormente, el llamamiento en garantía es facultativo, no ocurre lo mismo con la acción de repetición. Cuando se realiza un pago por una sentencia, siempre es obligatorio, por una sentencia o por un medio alternativo de resolución de conflictos, siempre es obligatorio hacer el estudio de procedencia de la acción de repetición. Y si el estudio de procedencia de la acción de repetición resulta afirmativo, es decir, se cumplen todos los requisitos, es obligatorio presentar la acción de repetición. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Es una obligación cuando proceden los requisitos. Parece un tema subjetivo, pero no es tan subjetivo. Pero siempre, en realidad, la obligación más allá de presentar la acción es el estudio. Siempre se tiene que hacer el estudio de la acción de repetición y este puede concluir, se cumplen con los elementos o no se cumplen con los elementos. Puede ser la conclusión. Si se cumplen con los elementos, pues es una obligación presentar la acción. Revisemos entonces las presunciones de dolo culpa grave. Para este efecto, un momento, por favor, les voy a compartir un poco de la ley 678 de 2001, que es importante que la revisemos porque resulta que la ley 678 de 2001, como les decía, fue revocada ahorita con la ley 2195. Pero entonces ocurrió algo importante a considerar aquí. ¿Qué es eso importante que debemos considerar? Un segundo, por favor. Listo. Es importante que debemos de considerar, es esto que dice acá la presentación. La valoración del dolo y la culpa grave debe hacerse con la norma vigente al momento de los hechos. ¿Cuál es la norma vigente al momento de los hechos, mis queridos doctores? La norma vigente al momento de los hechos es aquella que existía, que era exequible, que estaba vigente, como su nombre lo dice, aplicable, al momento en que se desplegó el hecho por el cual la entidad terminó condenada. Entonces, para que no haya lugar a dudas, volvamos a nuestro ejemplo de la insubsistencia, despido, del servidor público provisional sin motivación. Entonces, ¿cuál es la norma? O sea, yo ya abogado, muchos años después, me siento a estudiar esa acción de repetición. ¿Cuál es la norma que yo voy a aplicar para hacer el estudio de dolo o culpa grave? Yo tengo que ir y hacer la revisión de la norma que estaba vigente al momento en que el servidor desplegó esa conducta, es decir, la norma vieja. Es decir, en el momento en que el servidor o los servidores proyectaron, revisaron y suscribieron el acto administrativo por el cual se dio la insubsistencia. ¿Listo? Entonces yo me tengo que ir hasta allá. Entonces será una norma vieja. Entonces aquí tengo que mirar fechas. Es importante mirar fechas. ¿Qué normas han regulado esta conducta? Fechas y normas, ¿no? Claramente. Tránsito normativo. Esto es un tema de tránsito normativo que creo que es una de las cosas más complicadas que tiene el derecho, ¿no? Pero pues hay que verla con cuidadito y ponerle atención para saber cómo es la cosa. Entonces aquí en materia de acción de repetición tengo otras normas. La primera norma es el Código Civil. El Código Civil es el que traía nociones de dolo y culpa grave. La segunda norma es la Ley 678 de 2001, que a partir de 2001 empezó a regular la acción de repetición. Y la tercera norma es la Ley 2195 de 2022, que modificó las normas de dolo y culpa grave de la Ley 678 de 2001, la cual empezó a regir el 18 de enero de 2022. Entonces,
queridos, si a mí me traen una acción de repetición, o sea, yo voy a estudiar una acción de repetición por una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo acto administrativo fue emitido, por ejemplo, en 2011. La norma que yo tengo que aplicar es la ley 678-2001. La ley 678-2001 se expidió el agosto 3 de 2001. ¿Listo? Entonces tengo que tener esas fechas claritas. ¿Sí? El Código Civil por allá en 1887. Creo que eso no es tan importante. Pero bueno, la ley 678 sí es importante que tengamos clara su fecha de expedición. Entonces a mí me trae ese estudio, yo tengo que aplicarle la ley 678-2001, no le puedo aplicar la reforma, ¿sí? No puedo aplicar el contenido de la reforma porque esa no era la ley vigente al momento que se desplegó la conducta. ¿Esto por qué? Por un tema sencillo, que es el principio de legalidad. A mí no me pueden juzgar sino por una ley preexistente, mis queridos doctores. Esto es puro principio de legalidad, ¿listo? Principio básico de raigambre constitucional. Entonces, así está el tema. Si a mí me van a juzgar por una conducta del año pasado, 2020, no vayamos tan lejos, yo los estoy mandando allá a 2011, no vayamos tan lejos, vamos a 2020, yo voy a aplicar la ley 678-2001, esa es la que voy a usar para el análisis de la acción de repetición. ¿Listo? Entonces, importante que lo tengan en cuenta porque en este momento, si ustedes van a hacer estudios de acción de repetición por sentencias que se estén emitiendo en este momento, pues desde luego, o sea, es apenas lógico, las conductas desplegadas por esos servidores son anteriores a 18 de enero de 2022. Yo no puedo aplicar la norma en este momento como está. Entonces, yo tengo que ir a la norma completa, queridos. Tengo que ir a nuestra querida ley 678 de 2001. ¿Listo? Entonces,
Bueno, disculpen, tuvimos un inconveniente técnico, ya estamos listos. Quisiera confirmar, ¿se ve la pantalla, por favor? ¿Me escuchan y se ve la pantalla? No, señora, no Listo. se ve en la pantalla. No, no se ve la pantalla. Oh. Bueno, un momento. Listo. Ujú. Ahora sí, ya se ve. Otra vez no se escucha. Ya, ¿ahí? ¿Listo? Sí, sí, ahora sí. Ok, Ya. pero si lo paso acá, ¿me siguen escuchando o ya no me escuchan? Sí se escucha. Listo, perfecto. Bueno, Bueno, entonces nos dicen que la conducta es dolosa cuando se quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Entonces hablamos de que las finalidades pues, son orientadas hacia el interés general y pues que existen unas presunciones creadas desde supuestos fácticos como obrar con desviación de poder, que pues específicamente se podría constituir cuando existe una sentencia en la que el juez dice que el acto administrativo se anula por existir una desviación de poder o que existe responsabilidad del Estado en una reparación directa, por ejemplo, porque se dio una actuación con desviación de poder o una omisión con desviación de poder. Entonces, les decía que en este caso la sentencia nos puede servir para constituir la presunción, pero la sentencia nunca, nunca, y oíganme bien, porque pues desafortunadamente pues he tenido la posibilidad de observar muchas acciones de repetición que no han sido prósperas. Les cuento el panorama es 70-30, 70% de las acciones de repetición se pierden frente al 30% que prospera, ¿sí? Lo cual es un panorama pues desolador, porque es un desgaste judicial y un desgaste administrativo inmenso. ¿Por qué? Porque presentan las acciones de repetición mal presentadas cuando no procede y sobre todo no allegan las pruebas que se necesitan. Entonces, la sentencia nunca va a ser prueba suficiente ni para constituir la presunción ni para demostrar la procedencia de la acción de repetición. La acción de repetición es un nuevo proceso, se tienen que traer todas las pruebas, toda la prueba documental, trasladen el expediente del proceso ordinario, que sería lo mejor. Les voy a pedir un perdón de un minuto, me está llamando el director. Un minuto, por favor. Muchas gracias, me disculpo con ustedes. Listo, entonces la sentencia nunca va a ser prueba suficiente, tengan mucho cuidado con eso, ni siquiera para edificar la presunción, a pesar de que significa una ayuda en el esfuerzo probatorio que se debe realizar, debe construirse, ¿no? Entonces tiene que construirse que existió una desviación de poder. Entonces para esos efectos pues tengo que traer la prueba documental, tengo que traer los testimonios que sean necesarios, tengo que traer, pues claro, la sentencia sirve para probar que existe una sentencia, pero no sirve para nada más. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque en la acción de repetición se tienen que traer nuevamente las pruebas. O sea, presentar una acción de repetición con la sola sentencia, mejor evítense el desgaste. Es un despropósito, es costoso, no vale la pena. Entonces, tengan mucho cuidado y mucha responsabilidad. La responsabilidad al presentar una acción de repetición es muchísimo mayor que cuando contestamos demandas. Entonces, si el buen ejercicio del derecho implica que nosotros pues sepamos que cuando presentamos demandas lo hagamos con las pruebas que soporten
tanto los hechos como las pretensiones de la misma. Entonces hay que tener mucho cuidado, nunca va a ser suficiente la presentación de la sentencia como prueba. Lo que pasa es que al momento de calificar o estudiar la existencia de una presunción, pues sí tengo que acudir a la sentencia para ver qué dice la sentencia. Y la misma sentencia me va a indicar qué pruebas tengo que traer a este nuevo proceso de la acción de repetición. Entonces, ese es el primer supuesto de presunción. El segundo es haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptado de la norma que sirve de fundamento. Básicamente, palabras más, palabras menos, esto es cuando yo me invento los hechos o me invento la norma que le sirve de fundamento. ¿Sí? Entonces, es un tema pues supremamente delicado porque pues los actos administrativos solamente se pueden emitir por hechos existentes que se adecúan a normas existentes. Esto, pues, ¿cómo podría yo encontrar que se aplica esta presunción? Porque existe una falsa motivación expresa en una sentencia por inexistencia del supuesto hecho. La sentencia lo dirá, supuesto hecho del supuesto normativo. La sentencia lo dirá y me indicará, como le repito, me indica para que yo vaya y busque las pruebas. ¿Sí? Yo siempre tengo el deber de ir a buscar las pruebas. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración. Entonces hablamos de falsa motivación y básicamente es por decir mentiras en el acto administrativo. No es un tema de interpretación, es un tema de mentir en el contenido de un acto administrativo. Nuevamente, la sentencia es indicativa, pero yo debo traer las pruebas. Las otras dos, pues sí son un poco más objetivas, que es haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado. En ese caso, pues es que tengo que traer la sentencia de la condena penal o la decisión disciplinaria ejecutorial. Haber expedido la resolución, el auto de sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial. Esto es un tema de prevaricato. En ese caso, pues tendrá que tenerse una sentencia también en firme, una sentencia penal, o una sentencia por error en la administración de justicia. ¿Sí? Entonces, alguna de las dos podrán servir para probar esto. Un poco difíciles esas presunciones. Así estaba establecido en la original Ley 678 de 2001. Entonces, como les dije, esto cambió, pero les reitero, la norma aplicable, o sea, si en este momento ustedes están pagando sentencias y van a estudiar la acción de repetición, ustedes tienen que sentarse a mirar cuál es la norma aplicable al momento en que se desplegaron esos hechos, en ese momento en que se firmó el acto administrativo, en el momento en que se dio la operación administrativa, bueno, cualquiera que sea la actuación. Eso es lo que yo tengo que mirar. ¿Cuál era la norma? Y pues normalmente el resultado, porque pues ya no existen, pues podría pasar, porque pues, hay sentencias que son muy viejas, pero creo que son la minoría. Algunas de ellas podría pasar que la norma aplicable sea el Código Civil, ¿sí? Esa sería la norma aplicable. Y así lo ha dicho el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado, en varias sentencias de acción de repetición, ha dicho eso. Y por eso les estoy contando acá cómo es la cuestión. ¿Por qué? Porque en vigencia de la Ley 678, el Consejo de Estado estudió varias acciones de repetición y concluyó que la norma aplicable era el Código Civil porque las conductas se habían desplegado antes de agosto de 2001. Que pues les dije, esta norma, la Ley 678-2001, empezó a regir en agosto de 2001. Entonces, eso encontró el Consejo de Estado y por eso dijo, a esas conductas se les aplica las nociones de doble y culpa grave del Código Civil. ¿Listo? Entonces, ustedes también tienen que hacer el mismo análisis. Código Civil, Ley 678 o Ley 2195. Ese es el análisis que ustedes deben realizar. ¿Por qué? Porque pues, por sentencias no hay problema, pero por ejemplo por conciliaciones. Si se despliega una actuación ahorita, digamos ahorita el 1 de julio, y ustedes están revisando una conciliación ahorita en diciembre, pues ¿qué norma van a aplicar? Pues van a aplicar la ley 2195, porque la conducta se desplegó ahorita, hoy. Si por ejemplo yo firmo ahorita un acto administrativo y en diciembre yo digo, uy, no, mejor concilio porque ese acto administrativo está. O sea, pues yo no, otra persona, el jurídico de ese momento, analiza el tema y dice, uy, no, ese acto administrativo está terrible, no. Conciliemos, concilian.
se paga, se va a hacer el análisis de la acción de repetición. ¿Qué norma va a aplicar? Pues 2195, una conciliación. Entonces hay que pensar en eso. ¿Cuál era la norma vigente al momento en que se desplegó la conducta? Pero con sentencias les ocurrirá que la norma vigente común va a ser la ley 678 y por eso pues les traigo lo que dice la ley 678. Sin embargo, pues como pueden ocurrir esos supuestos por conciliaciones, por laudos arbitrales, por ejemplo, los laudos arbitrales pues no se demoran mucho tiempo, ¿no? Entonces, si yo despliego una conducta ahorita y se presenta una demanda en los próximos 2 meses, por ejemplo, en octubre ya se está presentando la demanda, el laudo arbitral saldrá para julio del otro año, y pues cuando ustedes van a estudiar la acción de repetición, ¿qué norma tienen que aplicar? Pues la ley 2195, ¿listo? Que reformó el artículo 5º que trata el dolo. Entonces, ¿cómo se reformó este tema? Se reformó y se dijo que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, la misma definición. Mantuvo la misma definición. Pero el problemita está a continuación. Se presume el dolo del agente público por las siguientes causas. Primera, que el acto administrativo haya sido declarado nulo por desviación de poder, indebida motivación, falta de motivación o falsa motivación. Mis queridos doctores, ahí ustedes encuentran básicamente todas las causales de nulidad de los actos administrativos. Entonces eso es un problema, porque ustedes al menos van a tener que hacer un estudio bastante serio. Yo creo que la jurisprudencia va a tener que hacer una interpretación. Yo, Estefanía Arevalo, desde el punto de vista académico, que he estado estudiando mucho el tema tanto desde la academia como desde el punto de vista laboral y con todas las entidades públicas del Estado, considero que el análisis debe hacerse también con la definición de dolo. O sea, no solamente es que exista una indebida motivación o una falsa motivación, sino que efectivamente se trate de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Sin embargo, esto todavía no está dicho. Entonces, la recomendación es que los comités pues revisen el tema con muchísimo cuidado, o sea, que revisen qué pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el acto administrativo es anulado por falsa motivación, por una interpretación diferente de la norma. Y muchas veces las normas, porque es que nuestras normas no son el adalid de la claridad, no lo son. Entonces muchas veces la norma es oscura y pues se abre a muchas interpretaciones y en especial cuando no hay jurisprudencia. Entonces en esos casos, pues se considera que lo recomendable es revisar. O sea, es un caso en el cual pues no procedería una acción de repetición porque la gente no quería un hecho ajeno a las finalidades del Estado, sino que estaba dando una interpretación a la norma. O sea, el tema es diferente, ¿sí? Los otros supuestos pues son básicamente los mismos que traía la norma anterior: haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo, haber expedido la resolución al tema del prevaricato y finalmente concluye con obrar con desviación de poder. Entonces debemos distinguir, aquí habla de que el acto administrativo ha sido declarado nulo con desviación de poder, que aquí habla de los actos administrativos, que es una de las formas de actuación de la administración. Pero recordemos que la administración únicamente no actúa a través de actos administrativos. Podemos decir que es la forma principal, pero no, también actúa a través de operaciones administrativas, hechos administrativos, ocupación temporal de inmueble, etc. ¿Sí? La administración también despliega sus actuaciones de otras formas, pero en especial pues lo hace a través de actos administrativos. Pero entonces digamos que la norma pretendió cubrir esas otras actuaciones y habló de obrar con desviación de poder de manera general. A mi gusto un poquito reiterativo, ¿no? Digamos que la técnica en la elaboración de esta norma no es de mis favoritas. Como les decía al principio, nosotros participamos en la reforma, pero no participamos en la reforma de las normas de dolo y culpa grave. Lo dejo claro, ¿sí? No participamos en la reforma de las normas de dolo o culpa grave, sin embargo, pues estamos tratando de adaptar la interpretación a lo que sería constitucionalmente válido. Bueno, entonces eso respecto del dolo. Ahora, con relación a la culpa grave, pasa lo mismo. El estudio debemos realizarlo a partir de la norma que estaba vigente al momento en que el servidor público desplegó la conducta por la cual terminó condenado el Estado. Norma vigente en el momento en que el servidor público desplegó la conducta.
Entonces, el artículo 6 de la original Ley 678/2001, nuevamente les explico, nos vamos aquí a legislación anterior y vamos a abrir el artículo original de la Ley 678/2001, porque ese es el que tengo que aplicar en estos días, sería el que más ustedes aplicarían, no estarían aplicando todo el tiempo 2195. Entonces, nos decía el artículo, y pues nos dice para efectos de aplicación ahorita, la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Entonces hablamos de que efectivamente existió una actuación, ¿sí? una conducta que infringe de manera directa, o sea, esto no puede ser interpretativo, esto no puede ser de ese contenido, sino algo que es de manera directa, que usted cuando lo observa dice, eso es ilegal, ¿sí? Eso es importante, porque eso nos permite a nosotros identificar la conducta, decir, uy, no, pero ¿cómo fue posible que hiciera eso si eso es ilegal? Yo voy, por ejemplo, a los casos de contrato realidad. Lo de contrato realidad ya se ha difundido muchísimo, mis queridos servidores. Entonces, lo de contrato realidad ya se ha dicho, hombre, los contratistas no cumplen horario, los contratistas no tienen funciones, a los contratistas no se les trata igual que los servidores públicos. Y si usted encuentra, entonces en una sentencia de contrato realidad en la que se condena a la entidad pública, que sí, que el supervisor lo puso a cumplir el horario, que el supervisor lo puso ir todos los días, que el supervisor le tenía puesto, que el supervisor le tenía carnet, que el supervisor le exigía permisos para ir a las citas médicas, que el supervisor le exigía permisos para tomarse unos días de descanso, que todo eso. Pues es una infracción directa a la ley, específicamente a la jurisprudencia de sentencias de unificación que hacen parte integral del contenido normativo respecto de los contratos de prestación de servicios. Es una infracción directa al artículo 32 de la ley 80, pero además es una infracción directa a las sentencias de unificación del Consejo de Estado que han hablado de esa materia, la de 2016 y la del año pasado, 2020. ¿Listo? Entonces, ustedes dicen, ahí hay una infracción directa, hay una actuación con culpa grave. ¿Sí? Ustedes se permiten, ese análisis es evidente, porque ya es conocido y pues, hombre, la ignorancia de la ley no sirve de excusa y pues los supervisores son servidores públicos y deben saber que un contratista no es igual que un servidor público. ¿Sí? Entonces procede la acción de repetición porque hay una infracción directa a la Constitución o a la ley que no admite una excusa. ¿Sí? No admite, no, que la carga de trabajo. Pues es que esa excusa. Entonces, ahí hay que mirar esos factores porque hablamos de una infracción directa a la ley. Sin embargo, el artículo original, el artículo 6º original, nos trae unas presunciones de culpa grave, también construidas desde supuestos fácticos. La primera, violación manifiesta e inexcusable a las normas de derecho. Es una violación, como les decía anteriormente, que es clara, que es directa, que no admite interpretación, que no admite una excusa de una norma de derecho, normas de derecho vistas desde sentido amplio, desde la ley, la jurisprudencia, entendida como las sentencias de unificación. Recuerden el artículo 10º del CEPACA, que dice que el precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional es obligatorio para las autoridades administrativas. ¿Listo? Pilas con eso. La carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada determinada por error inexcusable, o sea, hablamos de carencia o abuso de competencia determinada, o sea, tiene que haber un error inexcusable, o sea, esto es algo grave. No es algo interpretativo, o sea, por eso siempre les digo, cuando ustedes tengan la duda, ustedes digan, oye, es que esto es algo que puede haberse interpretado de manera diferente, o ustedes encuentren incluso en la jurisprudencia interpretaciones distintas, pues ustedes en esos casos no van a decir que procede la acción de repetición, ¿sí? El estudio subjetivo es exigente. La omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos, entonces son las omisiones en el procedimiento, ¿sí? Determinadas por error inexcusable, también se habla de error inexcusable, y la violación del debido proceso en detenciones arbitrarias y dilación de términos con detención física y corporal para jueces y fiscales.
Ese era el texto original de la ley 678. Cuando ustedes lo estudien, pues véanlo con mucho cuidado. Ahora, ¿cómo está el texto? El texto únicamente dejó la definición como una presunción, que era la definición de la culpa grave, la dejó como una presunción y dijo, se presumirá que la conducta de la gente es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de función. Entonces, pues ya les queda claro, si hay una infracción directa, pues en esos casos, o sea, por eso les decía, es más exigente, ¿sí? Porque ya no vamos a entrar a mirar las presunciones que estaban del otro lado, sino que se presume de una manera muy general. Las presunciones no deberían ser tan generales, pero pues en este caso quedó así. Sin embargo, pues creo que el truco está en mirar qué significa infracción directa y qué significa inexcusable omisión o extralimitación. ¿Listo? Creo que ahí está la cuestión para determinar si procede o no una acción de repetición desde el punto de vista subjetivo, porque los otros criterios son objetivos. ¿Sí? Existe una condena, era o no era un servidor público, un particular en cumplimiento de funciones públicas, particular en cumplimiento de funciones públicas, los contratistas en la ejecución de sus contratos, ¿sí? Que los contratistas andan por ahí tranquilos pensando que la repetición no procede en contra de ellos, no, también procede la repetición en contra de los contratistas. O sea, ser servidor público y estar vinculado con el Estado es una bendición, pero también es una cruz la que cargamos, una cruz importante porque pues verdaderamente tenemos una esfera de responsabilidad bastante amplia, ¿no? Está la responsabilidad fiscal, la responsabilidad disciplinaria, la acción de repetición. Entonces, pues siempre tenemos que andar con mucho cuidado en nuestra actuación, pues debe ser siempre la mejor, la más diligente, la que está comprometida con el respeto, la excelencia, la igualdad y la mejor prestación del servicio público. Entonces, así quedó el tema ahora, la presunción es general. Entonces, mucho cuidado cuando vayan a hacer el estudio subjetivo es el más difícil y el más importante al momento de decir si procede o no procede la acción de repetición. Reitero, la responsabilidad de esa decisión de proceder o no proceder es del comité de conciliación de la entidad, de los miembros del comité, desde luego con el apoyo de la jurídica. Entonces, desde luego, la tarea de la jurídica es importantísima y la responsabilidad en ese estudio pues es inmensa. Listo, entonces, dicho eso, un momento, volvemos aquí a la presentación que tenemos acá. ¿Quién conoce de la acción? Como la acción tiene continuidad con el proceso anterior de responsabilidad, normalmente debe conocer el juez que conoció el proceso de responsabilidad originario, ¿sí? Pero eso no significa que es que él va a coger las mismas pruebas y las va a traer de los... No, si usted no se lo pide, no lo va a hacer. Entonces, mucho cuidado cómo presenta ese tema. Si la acción deviene de una conciliación, otro medio alternativo de resolución de conflictos, pues se somete a reparto o de una sentencia a otra jurisdicción, porque aquí hemos hablado de nulidad de restablecimiento, hemos hablado de reparación directa, pero la administración puede terminar en procesos laborales con los mismos efectos de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, ¿sí? Entonces, allí puede haber un reconocimiento indemnizatorio en la jurisdicción laboral, en la jurisdicción civil por títulos valores, también puede terminar la administración, allí también puede haber un reconocimiento indemnizatorio. Entonces hay que mirar con mucho cuidado. ¿Quién está facultado para ejercer el medio de control? El medio de control lo ejerce la entidad perjudicada, es decir, la que se metió la mano al bolsillo y pagó la plata. Esa es la que tiene que hacer el medio de control. ¿En cuánto tiempo lo tiene que hacer? Entonces aquí surgen dos términos. Pónganme mucha atención, porque yo sé que no es fácil y pues uno dice, ay, pero ¿por qué la ley es así? ¿Por qué la ley es así? Listo, o sea, la respuesta por qué la ley es así es porque es así. Entonces, ¿cómo quedó el tema? El tema quedó en un término administrativo con consecuencias disciplinarias y un término de caducidad judicial. El término administrativo para presentar la acción de repetición es de 6 meses contados a partir del pago total de la sentencia o conciliación o laudo arbitral, etc. ¿Sí? Contados a partir del pago total, 6 meses. ¿Listo? En cambio, pues el término de caducidad, que lo veremos más adelante, puede ser de 2 años, ahora con la reforma de 5 años, contados a partir del pago
o contados a partir del término que se tenía para pagar. Son términos distintos, ¿listo? El término de los 6 meses es administrativo. Yo pago la sentencia, tengo 6 meses para presentar la acción de repetición, disgregados de la siguiente manera, según el decreto 1069-2015, están divididos en 4 meses que tiene el comité de conciliación para estudiar y 2 meses más que tiene el jurídico para presentar la demanda. ¿Listo? Así está esta cuestión. Pues ya saben, ya les dije, no presentarlo dentro de este término administrativo representa consecuencias de contenido disciplinario. ¿Para quiénes? Para el comité de conciliación, para los jurídicos. ¿Listo? Pilas con eso. Para el representante legal, además, porque él es el que tiene que estar pendiente de que se presente la acción de repetición. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice, si pasados 6 meses después de ese pago la entidad no ha presentado la acción de repetición, puede, es facultativo, no me vengan como me ven una vez alguien de una entidad, ay, es que quiero que me presente 100 acciones de repetición, y yo, no, es facultativo del Ministerio Público, entendido como personería y procuraduría, sí, Ministerio Público, Defensoría, y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentar esa acción de repetición que no presentó la entidad pública. Entonces, nosotros podemos asumir esa competencia. La agencia solamente respecto de entidades del orden nacional. Nosotros no tenemos esa competencia de cara a las entidades del orden territorial como si la tiene el Ministerio Público. Pero, ¿qué pasa? Si la agencia o el Ministerio Público asume esa acción de repetición, traslado disciplinario. Entonces, como yo le dije al señor en esa oportunidad, claro, sabe que a mí me gustaría presentar unas acciones de repetición, pero le corro traslado disciplinario. Así que mejor preséntelas. Corrió a presentarlas en esa ocasión, el señor corrió a presentarlas juicioso. Entonces, así está el tema, podrá presentar dentro de los 6, o sea, después de los 6 meses, pero dentro del término de caducidad judicial. Eso no significa que se vuele el término de caducidad judicial, no, el término de caducidad judicial sigue siendo el mismo. Entonces es un término administrativo. ¿Qué pasa con los pagos parciales? Porque ahorita hablábamos de pago total. El término de los 6 meses, taxativamente como lo dice la norma, solamente se habilita a los 6 meses después del pago total. ¿Sí? Entonces pues, no van a tener problema. Pero en cambio el término de caducidad no, porque el término de caducidad puede contar a partir del término, o sea, que se tenía para pagar la sentencia, que ese es un término diferente. Entonces puede pasar que usted haya realizado unos pagos parciales y pues ya se vaya a cumplir el término de caducidad. En ese caso, ¿usted qué debe hacer? La norma originalmente dice que la acción de repetición solamente procede por el pago total. Ahora la norma dice que por el pago. Pero la jurisprudencia del Consejo de Estado lo que decía es que es posible presentar la acción de repetición por pagos parciales, lo que dice la jurisprudencia. Sí se puede presentar la acción de repetición por los pagos parciales que se realicen para evitar ese riesgo de caducidad y pues el detrimento patrimonial. Entonces, si usted ve que ya se le va a cumplir la caducidad, pues presente la acción de repetición por los pagos parciales que haya realizado. ¿Cómo determina usted la cuantía? El valor total de la condena, incluidas las costas y las agencias en derecho, sin tomar en cuenta el valor de los intereses que se llegasen a causar a partir de la sentencia. Usted no le puede agregar eso a la repetición en contra del servidor que desplegó la conducta por la cual se condenó. Pero, ¿qué se dijo de esos intereses que se llegan a causar después? El Consejo de Estado, pero no les voy a decir que esto sea una línea porque estaría mintiendo, encontré una única sentencia, pero lo dice. Dice que es posible repetir por los intereses de mora que están en la sentencia del proceso ejecutivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se cumplen los presupuestos. Hay una sentencia, hay un daño, porque recordemos que los intereses de mora son una indemnización por el daño causado por la tardanza en el pago. ¿Sí? Entonces, están los presupuestos ahí. Y pues hay un servidor público, un ex servidor público que no ha querido pagar. Su conducta puede ser dolosa o realmente culposa. ¿Sí? Porque sabiendo desde que tiene que pagar, no paga. Entonces, se puede presentar una acción de repetición o al menos se tiene que estudiar, porque pues usted seguramente encontrará ahí que no hayan recursos, que Hacienda no los trasladó, que no sé qué, que tal, bueno, encontrar mil cosas, mil excusas, y como dijimos, pues el análisis de la acción de repetición también se hace desde
la infracción directa e inexcusable, ¿sí? Entonces, pues, también eso hay que verlo en estos casos. ¿Cuál es el trámite de la acción de repetición? El trámite de la acción de repetición es el de las acciones de reparación directa del CEPAC. Ahora entremos en la caducidad, que la caducidad es un temita también un poquito complejo. Me disculpan por estar hablando de esto a las 4 de la tarde. Pero pues es el tiempo que teníamos todos para desarrollar este espacio. Entonces, el término de caducidad es de 5 años contado según la reforma de la ley 2195, o sea, el que está en este momento en la ley es de 5 años contado desde la fecha siguiente, desde el día siguiente a la fecha de pago o desde que se cumple el término que se tiene para pagar sentencias. Anteriormente la ley 678 hablaba de un término de 2 años desde el día siguiente a la fecha de pago o desde el cumplimiento del término para el pago de sentencias. Entonces les he dicho, cumplimiento del término para el pago de sentencias, cumplimiento del término para el pago de sentencias, pues ahí tengo que hablar de varios temas. Entonces, cuando ustedes, abogados que van a presentar una acción de repetición, hacen el estudio, o sea, ya pagaron, acaban de pagar, ustedes tienen que hacer el estudio de la acción de repetición, tienen que hacer el conteo de la caducidad para saber si la caducidad o sea, si existe caducidad, porque si existe caducidad, pues no se puede presentar la acción de repetición. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con ese tema. Entonces, cuando ustedes reciben el pago, o sea, una sentencia pagada, reciben la sentencia, lo primero que ustedes tienen que mirar es si esa sentencia se emitió en virtud, o sea, si esa sentencia se obtuvo debido a un procedimiento adelantado en virtud del código, decreto 01 de 1984 se llamaba Código Contencioso Administrativo, CCA, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque es que todavía hay sentencias que se están emitiendo en las cuales se aplicó ese procedimiento. Recuerden que cuando apareció el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, lo vamos a llamar CEPACA, el otro lo vamos a llamar CCA. El CEPACA, Ley 1437-2012, se emitió en julio de 2011. Ley 1437-2011 se emitió en julio de 2011. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijo la norma de vigencia del CEPACA? Dijo, todos los procedimientos que se vengan adelantando con el CCA continuarán con el CCA, o sea, la norma hizo un borrón y cuenta nueva para no generar confusión. Entonces, todas las normas todos los procesos que se venían adelantando con CCA continúan con CCA, todos los procesos que se presenten en vigencia de esta norma, es decir, a partir de julio, continúan con el CEPACA. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes van a encontrar sentencias, sobre todo aquellas proferidas por el Consejo de Estado. Segundo, por favor. Sobre todo aquellas proferidas por el Consejo de Estado que todavía, pues, se están emitiendo en virtud del CCA. Y esto tiene una implicación importante en materia de la acción de repetición. ¿Por qué? Porque si hablamos de una sentencia emitida en virtud del CCA, el término que se tiene para pagar sentencias es de 18 meses. 18 meses. ¿Listo? Entonces yo cuento la caducidad diferente. En cambio, si hablamos de una sentencia emitida en virtud del CEPACA, el término que se tiene para pagar es de 10 meses. Estamos hablando de 8 meses más que nos da el CCA, ¿sí? Para contar caducidad, 8 meses que perdemos en virtud del CEPACA. Entonces, por eso deben mirarlo con mucho cuidado y con mucha lupa y con mucha atención. Lo primero que van a mirar ustedes es si en el cuerpo de la sentencia lo dice, en virtud del artículo tal del CCA o en virtud del artículo tal del CEPACA. Ustedes saben, a esto le aplicaron CCA, a esto le aplicaron CEPACA. ¿Por qué? Porque es que puede pasar, y yo sé, las entidades se demoran en pagar las sentencias. Las entidades no suelen cumplir estos términos. Entonces, la norma lo que nos dice es que se cuenta a partir del día siguiente a la fecha de pago.
Entonces, ¿yo cómo voy a contar ese término? Si es una sentencia CCA, yo digo, ah, ok, es una sentencia CCA. Ahora me voy a ir a mirar cuándo se pagó. Se pagó dentro de los 18 meses. Perfecto. Cuento los 2 años a partir de la fecha siguiente al día del pago. No hay ningún problema. No se pagó dentro de los 18 meses. Ah, ahí sí tengo un problemita. Yo no voy a contar si, por ejemplo, se pagó en el mes 24. Yo no voy a contar a partir del mes 24. Yo voy a contar desde el día 18. Porque la norma dice, desde el día siguiente a la fecha de pago o a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. ¿Listo? Entonces, por eso, entonces yo diré, ah, no, a partir del mes 18 cuento, si es una sentencia CCA. Si es una sentencia CEPACA, entonces, ¿yo qué hago? Ah, esto es una sentencia CEPACA. Voy a mirar. ¿Cuándo se pagó? Se pagó dentro de los 10 meses. Listo. No hay ningún problema. Cuento los 2 años. Por ejemplo, se pagó en el mes 5. Cuento los 2 años a partir del mes 5. No hay ningún problema. Pero si se pagó, digamos, en el mes 16, pues se pagó por fuera de los 10 meses. No voy a contar a partir del mes 16, sino a partir del mes 10. Desde la ejecutoria de la sentencia, ¿no? Todo lo contamos desde la ejecutoria de la sentencia. Ejecutoria, 10 meses. Ejecutoria, 18 meses. Y le sumo 2 años si hablamos de una sentencia que fue proferida antes de la expedición de la ley 2195. O sea, tenemos un nuevo elemento ahora. ¿Por qué? Porque la ley 2195 me modificó el término. Pero miren lo que nos dice acá en la parte de abajo. Dice, este artículo aplica para sentencias ejecutoriadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. ¿Listo? Entonces, si la sentencia que yo voy a revisar en acción de repetición obtuvo su ejecutoria entendida como que no procede un recurso más, ni una aclaración, ni una adición, ¿sí? Tengo que revisar el término de caducidad desde esa ejecutoria y si esta sentencia obtuvo su ejecutoria antes del 18 de enero de 2022, el término de caducidad es de 2 años. Mucho cuidado con eso porque hay mucha gente que, ay, pero es que el término de caducidad ahorita es de 5 años, pilas. Eso no aplica para las sentencias que obtuvieron su ejecutoria el año pasado, que son las sentencias que ustedes están pagando en este momento. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. El término de 5 años solo para las sentencias que cobraron su ejecutoria con posterioridad al 18 de enero de 2022. ¿Qué voy a contar? 18 o 10 meses, dependiendo si es CCA o CEPACA, y voy a contar 2 o 5 años, dependiendo de cuándo la ejecutoria se haya dado. Mucho cuidado con ese tema. Si tienen alguna duda, recuerden, la agencia tiene su servicio de asesoría legal a través del correo de asesoría legal @defensajurídica.gov.co, donde con mucho gusto, incluso soy yo misma la que los atiende, los puedo atender y podemos entrar a revisar en concreto su término de caducidad si tienen alguna duda, pero revisen el tema con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Proporcionalidad de la condena. Un segundo, por favor. La proporcionalidad de la condena no es algo que nosotros al momento de presentar la demanda debamos determinar. Esto le corresponde al juez. Sin embargo, nosotros sí debemos demandar a todos aquellos que pudiesen haber desplegado una conducta con dolo o culpa grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, la condena sí es proporcional. El juez solamente podrá condenar en proporcionalidad a la actuación que haya desplegado el servidor público. Si a mí se me queda uno por fuera, el juez únicamente va a condenar un 50%. Si, por ejemplo, yo demando a la persona que firmó el acto administrativo, pero no a aquel que la proyectó y la revisó, pues entonces yo voy a obtener una condena en un 50%. Él va a decir, ah, claro, él fue el que la firmó en un 50%. Porque no fue responsable, porque no revisó las normas, porque él sabía que las normas eran estas, porque la responsabilidad que asume como directivo, porque, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, pues, hubo alguien que proyectó y hubo alguien que le ayudó a revisar. Entonces, ellos también tienen una actuación que vale la pena revisar. Entonces, es importante que nosotros determinemos con claridad quiénes participan.
Presentar esta demanda implica una investigación seria, implica saber quién desplegó la conducta y cómo la desplegó. Entonces, es un tema que es largo. Es un tema que es largo, es un tema que es complicado. Entonces, hay que revisar con mucho cuidado quiénes fueron los que participaron en esa conducta y pues demandarlos a todos. La ley 2195 trajo unas modificaciones importantes en materia de medidas cautelares que hay que tener en cuenta. Las medidas cautelares, en virtud de la ley 678 original, eran muy difíciles de practicar, ¿sí? Eran difíciles de obtener su decreto y pues mucho más de lograr su práctica. Hablábamos de unas medidas cautelares que requerían caución, que estaban enfocadas en bienes sujetos a registro. Ahorita con la ley 2195 se abrió la forma se abrió de forma explícita las medidas de embargo y secuestro conforme al CGP y se hizo énfasis en el embargo de salarios porque pues finalmente lo que tiene un servidor público es su salario para combinarlo pues a pagar o para llegar a algún arreglo. Entonces, el tema quedó así con ley 2195, es un cambio importante que hay que tener en cuenta. Ya no se requiere caución, pero eso implica una responsabilidad adicional del servidor público que pide la medida cautelar. Si usted no está seguro de la procedencia de su acción de repetición, no es recomendable que pida la medida cautelar, porque puede ocasionar un daño y como ya no hay caución, pues el que va a entrar a responder por el daño es la entidad pública y después usted va a terminar en otra acción de repetición. Entonces hay que tener mucho cuidado como abogados de que la medida cautelar pues cumple con los requisitos, apariencia de buen derecho, el peligro de la mora, ¿sí? Requisitos básicos de las medidas cautelares y que evidentemente pues usted esté confiado de la procedencia de la acción de repetición. Conciliación y acuerdos de pago, esta es una norma absolutamente nueva de la 2195, no reforma una anterior, sino que pues trae una nueva consagración normativa para lograr que pues, los servidores públicos lleguen a unos acuerdos conciliatorios que permitan un pago anticipado, posibilidad de establecer fórmulas y plazos, un descuento hasta el 50% según los ingresos. Entonces se puede obtener un descuento importante pues, para pagar y poder seguir adelante. Acuerdos de pago, estos son posteriores a la sentencia condenatoria, es decir, cuando el servidor pues, no quiso conciliar durante el proceso, pero ya existe una sentencia condenatoria en acción de repetición y permite establecer fórmulas y plazos del 35% de condonación de capital y condonación de intereses total por pronto pago, hasta el 100% por pronto pago. Entonces esas son las normas y pues el contenido que quería traerles a ustedes el día de hoy para estudiar la acción de repetición. Ahora sí estoy viendo una pregunta, quisiera que por favor, pues mis compañeros de la agencia pudiesen abrir los micrófonos para que las personas hagan las preguntas que tengan. Si quieren pueden levantar su mano o si quieren pueden escribirlas en el chat, como prefieran. No sé, Magdari pide un ejemplo, pero no sé un ejemplo de qué figura era. No sé si me escuchas. Sí, la escucho perfectamente. Muy buenas tardes. Doctora Estefanía, muchísimas gracias por esta presentación. Realmente este es un tema muy importante para el departamento del Meta. Soy la secretaria técnica del Comité de Conciliación y pues hay dos inquietudes que en este momento me embargan. La primera, frente a la explicación que usted estaba planteando de la diferencia del término de caducidad de los 5 años y el término administrativo y disciplinario de los 6 meses. ¿Sí? Entonces, frente a ese primer tema de la responsabilidad administrativa y disciplinaria, la duda que yo tengo es cuando se presentan los pagos de las sentencias a través de pagos parciales, ¿cómo tomo yo el término de los 6 meses? Ok, doctora, vamos a ir a la norma. Yo voy aquí a la norma, vamos a la norma, esto es el artículo 888, segundito.
¿Aló? ¿Se iría el sonido? Ah, ok. El sonido, perdón, estaba otra vez hablando de sonido. Listo. Entonces, otra vez. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, Yo sí, creo que es doctora. cada vez que pongo la ley como que algo pasa. Listo. Entonces, la norma nos dice expresamente, en un plazo no superior a los 6 meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota. ¿Eso qué significa? Que usted ha tenido que pagar totalmente. Ese término de los 6 meses solo empieza a correr cuando usted pagó la totalidad de una vez o por cuotas hizo el último pago. Es decir, ese solamente empieza a correr cuando se hizo el último pago. De lo contrario, no le va a empezar a correr. Usted tiene la oportunidad de ir pagando y hasta el final empiezan esos 6 meses. ¿Qué puede pasar? Que usted no alcance a pagar la totalidad. ¿Eso qué significa? O sea, dentro del término de caducidad, que es diferente, entonces puede ser que usted no alcance a pagar la totalidad y ya el término de caducidad, que ese sí empieza a correr, porque ese son 10 meses y 2 años, punto. ¿Sí? Entonces el término de caducidad ya usted se le está cumpliendo, le faltan unos 3 meses para el término de caducidad, usted tiene que estudiar la acción de repetición. Eso es lo importante, que ustedes vean el deber, o sea, ustedes tienen la oportunidad de pagar en cuotas, pero esas cuotas no pueden superar el término de caducidad, porque o si no, no van a tener la oportunidad de presentar la acción de repetición. Y si ustedes ven que definitivamente, porque yo sé que a veces el presupuesto no da, y ustedes no alcanzan a pagar todas las cuotas dentro del término de caducidad, ustedes tienen que presentar la acción de repetición antes de que se cumpla el término de caducidad. ¿Listo? Porque el Consejo de Estado lo habilitó. Perfecto. Deben hacerlo porque si no es un detrimento patrimonial. Entonces deben hacerlo. Si ustedes están a 2 meses de que se les cumpla la caducidad y alcanzaron a pagar 3 o 4 cuotas de 6, háganlo, presenten Ok. la acción de repetición. ¿Listo? Gracias, doctora. Esa era una de las inquietudes que tenía. Y la segunda es si en la agencia existe algún formato de reportes tanto a la Procuraduría como a la Contraloría sobre estas acciones de repetición. Lo digo porque pues, se acerca la hora de presentar los informes de gestión del comité y pues teniendo en cuenta que hay una norma reciente, que no la tengo aquí en cita, de la Contraloría, que sacó como un protocolo para también hacer el reporte de información. No sé si ustedes tengan algún formato para poder registrar y nosotros entregar a través de ese formato la información a los organismos de control. No, señora, nosotros no manejamos ese tipo de formatos. Sin embargo, pues sí, digamos, podemos asesorarlos en la presentación de los informes, específicamente en la presentación del informe FURAC. Acá hay un experto que se encarga de explicar cómo se presentan bien esos informes. Digamos que con el acompañamiento de la agencia se han logrado unos puntajes superiores, sobre todo en entidades que han tenido problemas, y superar esos asuntos. El experto, pues si ustedes quieren, a través del correo de asesoríalegal@defensajuridica.gov.co, nos pueden allegar la solicitud para solicitar un acompañamiento del experto en FURAC, y pues les agendamos una reunión para que les explique, les acompañe. Sé que formatos pues no se manejan, pero sí les puedo explicar cómo se debe hacer esa presentación y sugerirles algunas formas. ¿Listo? Ok, no, doctora, gracias. No, frente a FURAC, afortunadamente el departamento del MET ha tenido una calificación, digamos, muy buena, pero sí me preocupa a mí es el tema de los informes que se presentan puntualmente a la Contraloría y a la Procuraduría frente a acciones de repetición. Pero bueno, de todas formas, le agradezco inmensamente, doctora, su colaboración. Muy amable. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Quedo muy pendientes de ustedes, lo que necesiten. Reitero aquí en Asesoría Legal, pues quedamos muy atentos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y si no hay más preguntas, me retiro y les deseo un feliz fin de semana, que es puente, ¿no? Que estén muy bien. Hasta pronto. Doctora, creo que hay otra pregunta. ¿Hay otra pregunta? De la doctora No. Andrea Tatiana.
No veo su manito levantada, pero ¿No? claro, Ah, tiene ok. la palabra. Ah, o ya dice que no. ¿No? Listo, gracias, Listo. doctora. Muy amable. Perfecto. Vale, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta pronto.